Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos en esta serie de videos estudiando el Evangelio de Lucas y estamos en esta lección en el capítulo 11, comenzando en el verso 37, donde veremos el título de esta lección: Jesús acusa a los fariseos. Podemos comenzar como siempre analizando los primeros cuantos versos. Ya podemos comenzar a dar detalles y explicaciones de lo que estamos viendo. Bienvenidos al estudio. Dice el verso 37 de Lucas capítulo 11. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Bueno, así comienza esta parte de la lección que estamos considerando el día de hoy. Tenemos que recordar dónde hemos estado, ¿no? Jesús ha estado explicando, ha estado dando enseñanza, también ha demostrado su poder y autoridad sobre los espíritus inmundos, recordando que él sacó a un espíritu inmundo de un hombre no hace mucho tiempo en las lecciones previas que hemos visto. Esto causó mucha división entre la gente. Algunos aceptaban que Jesús era enviado de Dios, que hablaba la palabra de Dios, que era el mensajero de Dios, podemos decir el profeta de Dios. Pero otros no estaban tan seguros, algunos dudaban. Algunos no estaban seguros si el poder que Jesús demostraba era poder de Satanás o poder de Dios. Así que había esta discusión, podemos decir, división entre la gente misma. Pero aquí comenzamos a ver palabras escritas o dichas, mejor dicho, para hablar acerca de sus oponentes, aquellos líderes espirituales quienes en verdad se oponían a Jesús de vez en cuando, los fariseos. Y juntamente con ellos vamos a ver en las otras lecciones que veremos después de esta, también los intérpretes de la ley. Entonces, tenemos aquí un cuadro de Jesús con los líderes espirituales. Y aquí dice Lucas que después de esta enseñanza, de este tiempo que Jesús estaba explicando y haciendo milagros, un fariseo le rogó venir a su casa a comer con él. Y vemos, esta es una invitación que recibe Jesús. Bueno, el Señor fue invitado a muchos lugares y siempre vemos que Jesús contesta esa invitación y él dice: muy bien, yo voy. Entonces aquí se encuentra en la casa de un fariseo. Si recordamos, más antes en Lucas entró a la casa de un fariseo llamado Simón, y es ahí donde la mujer vino y comenzó a lavar y ungir sus pies y todo eso. Ya vimos eso hace unos capítulos atrás. Aquí el fariseo no es nombrado, así que no conocemos quién es, aparte de que es fariseo, ¿verdad? Uno de estos líderes espirituales de los judíos. Y bueno, todo comienza bien, ¿verdad? Lo invita, Jesús viene a su casa, se sienta a la mesa y es cuando el fariseo comienza a notar algo, según él, el fariseo, algo fuera de lo normal, porque Jesús no se lavó las manos. Ahora, claro, para nosotros no es esto lo mismo como hoy en día, cuando estamos listos para comer, vamos y nos lavamos las manos, ¿verdad? Para estar comiendo con manos limpias y lo demás de nuestra comida. Pero esto se refiere a un lavamiento ceremonial, un lavamiento que los fariseos habían mandado como antes de participar de la cena o de la comida, ¿verdad? Era un ritual, era una práctica, vamos diciendo, más religiosa que higiénica, una que, pues, como digo, hoy en día lavamos las manos antes de comer. No era exactamente lo mismo. Y esto le llama la atención al fariseo, porque Jesús básicamente no está guardando este ritual.
no está guardando esta práctica que los fariseos ya pues más de una costumbre veían esto como casi una práctica de su religión. Nosotros podemos decir hoy en día, si alguien no se lava las manos, podemos decir a veces es falta de educación, pero este ejemplo, los fariseos dirían, es falta de religión o de observar las costumbres, ¿verdad?, de los fariseos. Y pues esto le llama la atención al Señor Jesús. Pero el Señor, conociendo esto, el verso 39, vemos la respuesta de Jesús a este asombro del fariseo y le dice: ustedes, fariseos, son muy buenos para lavar los platos y las copas por fuera, pero no se preocupan tanto por lo que está por dentro. Y con estas palabras el Señor le dice, es una cosa observar los rituales, las costumbres, las prácticas de todo lo que se puede llamar religión, observar todas estas cosas, ¿no? Todas estas acciones, costumbres, pero son externas, en fin, dice Jesús. No tienen la prioridad de lo que está dentro de la persona, de lo que está dentro del corazón. Lo que uno lleva por dentro es más importante de los rituales y las prácticas externas, ¿no? Entonces, Jesús está haciendo una distinción. Ustedes enfatizan, fariseos, lo que hacen por fuera. Pero yo enfatizo, Dios en verdad enfatiza más lo que hay por dentro. ¿Qué hay en el corazón? Es más importante, pregunta, que cuáles son las prácticas y las costumbres y los rituales que podemos practicar. Y es eso lo que Jesús está diciendo aquí. Vemos que las palabras son algo fuertes porque Jesús dice, ustedes están llenos por dentro de rapacidad y de maldad. En otras palabras, Jesús dice que los fariseos pueden practicar religión muy bien, externamente hablando, pero por dentro no son lo que Dios espera. Están llenos de maldad, ¿no? Están llenos de rapacidad, dice, porque no solamente era una costumbre de los fariseos, pero también esperaban esto de toda la gente. Y eso es lo que causaba a muchas personas tropezar sobre lo que era considerado en aquellos días la religión. Entonces Jesús llama la atención al fariseo de esto, ¿no? Y pues podemos seguir viendo el verso 40. Jesús les llama, ¿verdad? O le llama a este fariseo necio. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Verso 40. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Bueno, podemos ver en este verso 40 la palabra necio. Siempre se usaba esta palabra en una forma de acusación de falta de sabiduría, falta de entendimiento, falta de conocimiento. Ustedes saben mejor que esto, le dice Jesús a este fariseo. Y claro, el fariseo representa a todos los fariseos, ¿verdad? Entonces, aunque está hablando aquí el Señor con una sola persona, podemos entender que Jesús en verdad está acusando a todos los fariseos que practican tales cosas como este. Y dice, pues Dios es creador de todo, lo de afuera, lo de adentro, ¿verdad? Eso es el punto. Y dice esto Jesús porque el fariseo está haciendo distinción entre, más importante, las cosas externas, las prácticas externas. Y Jesús dice, no es así. Dios ha creado lo de afuera y lo de adentro. Así que ustedes se enfocan en hacer ciertas cosas. El verso 41
presenta más de las prácticas que los fariseos hacían. Daban limosnas, ¿verdad? Y Jesús dice, deben dar limosna de lo que sale de dentro del corazón. Pero porque no se enfocan en lo interior, en el corazón de la persona, más se enfocan en la práctica de rituales y estas costumbres, Jesús les dice, ay de vosotros. Y bueno, esta frase, tal vez un poco más fuerte que la palabra necios, cuando Jesús dice, ay de vosotros, esto refleja lo que Dios decía muchas veces de su pueblo cuando ellos estaban metidos en un tipo de pecado. Y ya cuando ellos habían rechazado la corrección de los profetas, la corrección de de la palabra de Dios, cuando la persona no ponía atención, estaban en error, y en vez de ser corregidos y aceptar esa corrección, ellos quedaban en su pecado, ¿verdad? Podemos decir duros de corazón. Los profetas, o Dios más bien, por medio de los profetas, a veces pronunciaba ayes sobre el pueblo. Y los ayes se presentaban ya cuando la gente había rechazado la palabra. Ya cuando la gente había mantenido su corazón duro y ya no se iban a arrepentir, Dios decía muchas veces, ay de vosotros, porque cuando alguien no se arrepiente de su pecado y se queda duro en su corazón, Dios dice, ay de ustedes, porque lo único que queda es juicio, es condenación, porque rechazan la corrección que debe tener la palabra de Dios en sus vidas. Y Jesús usa esa misma frase aquí y dice, ay de vosotros. Vemos que él habla en una forma plural, porque está hablando de todo el grupo de los fariseos que practican tales cosas como este. Entonces son buenos para quedar con todos los rituales, todas las ofrendas. Aquí se menciona la menta, la ruda, la hortaliza, que los tres representan las diferentes clases de ofrendas que daban, ¿verdad? Públicamente como parte de su adoración, otra vez acciones externas. Y dice Jesús que pasan por alto lo que es más importante. Las características que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. No tanto practicar religión, practicar hechos que otros pueden ver, pero más vivir una vida de justicia. Eso es lo que Dios busca y pide y quiere, lo que hay por dentro. Eso es lo que Jesús enfatiza y por eso dice la justicia y el amor de Dios. Entonces, el error de los fariseos del primer siglo en el tiempo de Jesús era que ellos enfatizaban más estas prácticas y expectaciones culturales, rituales, como digo, acciones que demostraban la religión de una forma externa. Y Jesús dice, no, si van a hacer eso, si se enfocan en hacer cosas que otros pueden ver, no deben olvidar de la prioridad de las características más importantes internas del corazón. Hoy en día podemos decir, hermanos, básicamente que estas palabras que Jesús habla en contra de ellos reducen, ¿verdad?, qué tan importante puede ser nuestra práctica externa de la religión. Personas pueden decir, por ejemplo, hoy en día, yo voy a la iglesia siempre, o hago esto, o hago aquello, ¿verdad? Y la gente me puede ver y lo demás. Pero más bien es lo que hay dentro de nosotros, las características del corazón, el carácter de uno mismo, que aquí Jesús enfatiza: la justicia, el amor, la paz, el gozo. Todas estas cosas son más importantes. Y cuando esas cosas, lo que tenemos por dentro, cuando nos enfocamos en el corazón, más una vida sale
de justicia. La práctica de vivir cada día de una forma santa como Dios espera es más importante que, pues sí, acciones externas de adoración. Entonces, más dice Jesús, deben poner atención a las cosas internas que las cosas externas. Y bueno, es una buena advertencia para nosotros también, ¿no? Bueno, una cosa más, versos 43 y 44, aquí palabras a los fariseos. Dice Jesús otra vez, ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Bueno, aquí la última parte de esta sección, ay de vosotros, otra vez, porque aman las primeras sillas. Dice Jesús, ustedes aman ser reconocidos por otras personas, como personas importantes, cuando se sentaban en banquetes o se reunían en sus diferentes reuniones, ¿verdad? Los asientos más de privilegio, ¿verdad? Los puestos de importancia. Los fariseos les gustaba eso, ser reconocidos por su piedad, ser reconocidos porque eran hombres, según ellos, santos y piadosos de Dios, ¿no? Pero en verdad era más su acción de querer esto, de ser reconocidos. Y en la sinagoga es lo mismo, las salutaciones que personas decían, ¿verdad? Allí va un hombre de Dios, ahí va alguien religioso. Y a los fariseos les gustaba este reconocimiento. Y Jesús dice, no, ustedes en verdad son egoístas que buscan ser honrados porque practican una religión externa. No, deben más enfatizar lo que hay por dentro. Y Jesús les dice una última cosa aquí. Dice, ay de vosotros, ya son 3 veces que Jesús usa esta frase, porque en verdad son más como sepulcros, dice Jesús. En vez de ser ejemplos de una vida de fe que es genuina ante Dios, en verdad este tipo de actitud es más como ser muerto o estar muerto. Y cuando dice aquí que son como sepulcros que no se ven, es porque otras gentes miraban a los fariseos, la gente común y normal podemos decir, y veían en ellos ejemplos que querían seguir. Y por eso a esta comparación, Jesús dice, en verdad son más como sepulcros que cuando la gente va caminando no los ven. Entonces, ¿qué pasa? Se caen ahí adentro de estos sepulcros, lugares de muertes, de sepultura, cuando personas quieren seguir el ejemplo que ustedes están poniendo. Y por eso Jesús estaba tan molesto con estos líderes espirituales, porque estaban dando mal ejemplo para los demás. Más lo que debían hacer es ser ejemplos de una vida realmente piadosa, una vida de fe, una vida de alabanza a Dios por las características internas, como las que ya mencionó. Entonces, palabras muy fuertes para los fariseos, porque eran en verdad hipócritas de esta manera. Y no solo ellos, como digo, veremos en la próxima lección lo que tiene que decir en contra de los maestros de la ley, los intérpretes de la ley, que Jesús va a decir algo muy semejante. Entonces, una gran distinción hay, para resumir, entre lo que somos por dentro y lo que alguien puede presentar por fuera. Las acciones externas no importan tanto como lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Entonces, más seamos personas de amor, de justicia, de paz, de gozo, de autodominio, ¿verdad? De controlarnos y todas las demás cosas que Jesús menciona.
mejores son esas practicar en nuestras vidas que enfatizar tanto, mira qué tan religioso soy porque hago esto y hago aquello y la otra cosa, ¿no? Lo mismo puede suceder hoy en día, que más nos concentramos en estas demostraciones externas que desarrollar un carácter santo ante Dios. Más es importante lo que hay por dentro de lo que hay por fuera o de lo que se puede ver por fuera. Y si tenemos un corazón genuino ante Dios, de amor y de justicia y lo demás, lo que sale es una práctica de vida. Cómo vivimos, qué tipo de personas somos. No tanto que se enfocan los demás en qué tan religiosos podemos ser. Es una gran importancia poder distinguir, y eso es la base de la lección hoy en día que el Señor nos enseña a través de su palabra. Hermanos, espero que esto nos ayude, nos recuerde, ¿verdad?, de lo que en verdad es más importante en nuestras vidas hoy en día también. Ser personas más de justicia y amor, las cualidades y características que Dios busca en nosotros, que la palabra puede producir en nosotros. Y esto pues nos da en verdad una vida de fe genuina. Eso es mucho más importante que la religión que otros pueden ver en nosotros. Muy bien, vamos a dejar nuestro estudio aquí por el momento, hermanos, y seguiremos adelante con la, podemos decir, segunda parte de este texto en la próxima lección. Que el Señor les bendiga, reciban un gran saludo, nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces, como decimos, gracia y paz.